Bienvenidos amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe. En esta oportunidad estamos con la doctora Alejandra Cárdenas, fiscal provincial. A ver, vamos a hacer un recordaris para las personas que al 2025 ya no recuerdan a la fiscal Cárdenas. ¿Usted se acuerda del audio de las lentejas? Ese audio en donde un señor en Arequipa que le gustaba bloquear carreteras decía: bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Las lentejas al contado. Pues ese señor Pepe Julio Gutiérrez está ahorita en la cárcel precisamente por el trabajo de la doctora Alejandra Cárdenas, que desde su fiscalía en Arequipa tomó el caso y no solo el audio, sino que recopiló muchas más pruebas que permitió que Pepe Julio Gutiérrez y su cúpula en estos momentos estén sentenciados, pagando una pena por no solo bloquear carreteras, sino también exponer al peligro a los arequipeños con este discursillo que tenía Pepe Julio Gutiérrez de la protección del medio ambiente, cuando en realidad lo que él quería era cobrar a costa, en ese momento, de una empresa privada como era la minera Sauder. Entonces, Alejandra Cárdenas está aquí en Perú 21 porque ahora se enfrenta a otro problema, la doctora Cárdenas. Ella venía desempeñándose en el cargo de fiscal adjunta suprema en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Y pues el fiscal interino, el fiscal Tomás Aladino Gálvez, tomó la decisión de manera repentina de sacar a la doctora Cárdenas y, claro, a la fiscal titular, la doctora Carolina Delgado, decirle: señoritas, señoras fiscales, hasta aquí nomás, no van más. ¿Por qué hizo eso Tomás Gálvez? Le vamos a preguntar a la doctora Cárdenas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Perú 21. Buenos días, Oscar. Es un gusto volverte a ver después de, como tú dijiste, el caso en Arequipa, que, bueno, tuvo la cobertura necesaria en ese momento. Y bueno, estoy acá para lo que desees preguntarme. Yo la busqué en Arequipa, me acuerdo que incluso los antimineros, la gente de Pepe Julio, quería pedrear su fiscalía, me acuerdo, en ese entonces. Sí, fue terrible. En ese entonces el general Blanco Ridó me puso protección policial porque había amenazas no solo veladas, sino directas de la familia y del entorno del ahora sentenciado Pepe Julio Gutiérrez, ¿no? Doctora, y después usted viene a Lima, destacada por el trabajo que había hecho en Arequipa. ¿Podemos repasar rápidamente qué trabajos o qué casos tuvo usted acá en Lima? Yo en Lima he tenido, desde que se me designó como adjunta suprema, para empezar, yo ya tengo 5 años de experiencia en el cargo, no soy una novata. El último caso más conocido fue el de Andrés Hurtado y de Conocido la como señora... Chibolín, el Así es. presentador. Y la señora fiscal superior de lavado de activos, la señora Elizabeth Peralta, ¿no? En ambos casos, mi persona logró la prisión preventiva, algo que es bastante difícil para el tipo de sede penal en el que nos encontramos, en la Corte Suprema, ¿no? Y sin embargo se logró por la suficiencia probatoria. También he participado en audiencias del caso contra el señor Pedro Castillo. Uh-huh. También he participado en la apelación de la prisión del ex presidente que también está ahora siendo juzgado. Entonces, mi trabajo es objetivo, Oscar. Claro. O sea, al caso que me encomienden, tengo que llevarlo lo mejor posible. Y perseguir el delito, ¿no? Que es finalmente la tarea de los fiscales. Es que claro, es que nos estamos distrayendo en cosas que no repercuten en la satisfacción de la sociedad y de nuestro servicio. Uh-huh. Yo he trabajado en diferentes casos, si Dios me lo permite, y la institución, porque bueno, ahora la institución se podría decir que me ha dado la espalda, voy a seguir trabajando. Pero si no, los mejores cuadros, y no lo digo con un toque de soberbia, pero sí le digo que los cuadros con experiencia se van a ir al sector privado. Claro que sí. Claro, porque usted podría estar ganando bien en el sector privado ahorita con la experiencia que ya tiene, ¿ah? Así que esa es una advertencia para el Ministerio Público. Doctora, usted me mencionó el caso Andrés Hurtado Chibolín. Muchas presiones habían ahí porque incluso le comento, cada vez que investigábamos o publicábamos algo alrededor de Andrés Hurtado, se notaba que había
mucha presión por parte de algunos abogados que tenían a sus clientes involucrados en este caso. Desde la Fiscalía, ¿cómo fue esa presión? Sí, hay que recordar de que hubo toda una campaña mediática, también de desprestigio de mi imagen. Se decía que yo estaba coaccionando al señor a ser colaborador eficaz, algo que es absolutamente falso. No ha habido ninguna de esas presiones de ese tipo. Es más, ya me han investigado en la Autoridad Nacional de Control Interno por una denuncia formulada. También por la señora Emma Benavides, por la señora Elizabeth Peralta, me ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia, y esas investigaciones, unas han concluido con el archivo, la última ante la Junta Nacional de Justicia está en trámite. ¿Por qué? Porque hablan de un acercamiento extraprocesal con el señor Andrés Hurtado, lo cual es producto de esas declaraciones que él afirmaba, ¿no? Que estaba siendo presionado, que exigía que venga la fiscal de la Nación, pero lamentablemente todo sigue su conducto legal. Una petición de colaboración eficaz tiene que ser por el abogado. Claro. Si nosotros acudimos a entrevistarlo y dice que ya no quiere colaborar, se concluye el proceso, y eso es así. Claro. O sea, para todos los casos, no para ese caso. Pero ¿Andrés Hurtado ha aportado algo más allá de lo que la Fiscalía ha podido cosechar de elementos probatorios? ¿O el señor Andrés Hurtado, como dicen, puro humo, nada más cuenta? Mira, no te puedo entrar a ese tipo de detalles porque es una carpeta reservada, pero sí lo que te puedo decir, porque ya es un procedimiento concluido, es que no hay, hasta que yo estuve en ese caso, no había ya ningún proceso de colaboración. Ok, doctora, bueno. Y ahora usted luego va al caso Cuellos Blancos del Puerto, ¿verdad? Y pues todos ya recordamos que en el caso Cuellos Blancos del Puerto es una red, una organización en donde fiscales y jueces se involucraban para pedir favores a privados y obtener hasta, por ejemplo, liberar a delincuentes y otros favorcitos más. Doctora Cárdenas, cuando llega usted a Cuellos Blancos del Puerto, ¿con qué se encuentra? ¿En qué estado estaba esa investigación? Primero, quiero aclarar que yo fui cambiada de la segunda Suprema a la primera Suprema en abril. De este año. De este año recién. Es decir, que yo ni siquiera cumplía un año en esa fiscalía, pero se me encargaron también carpetas bien, se podría decir, de contenido emblemático, ¿no? Primero se me encargó la apelación de las que son públicas, la apelación del caso de la doctora Patricia Benavides, que también asumí con entereza, ¿no? Porque no se trata de que yo escoja los casos, sino que es la función. Claro. Y tuve que hacerlo con los datos que había en el expediente. Luego también, ya justamente antes de mi cese, un día antes, la doctora Delgado me cursa un memo y me dice que me encargue de liderar el equipo para concluir en 3 días la acusación en el caso madre de los Cuellos Blancos, que era la carpeta 8. ¿Por qué? Porque esta carpeta tenía 2 años de atraso. Entonces, en esos preparativos yo incluso acepto que ella pida mi suspensión de vacaciones, porque valga aclarar que yo en este momento estoy de vacaciones, por eso es que me doy la licencia de estar acá contigo. Le digo, sí, doctora, no importa, suspenda mis vacaciones, yo voy a colaborar. Y estábamos en eso y al día siguiente llega la resolución de cese. Entonces, en mi caso hay que distinguir lo siguiente. Se dice en la resolución de que la doctora Delgado Manrique cursó información, atribuyó competencias a una fiscal provincial para investigar a un supremo. Pero eso es lo que se dice de ella. Mi responsabilidad, como lo conoce cualquier abogado y lo puede entender cualquier ciudadano de a pie, es personal. La responsabilidad es personal. Claro. De mí no se dice nada en la resolución. Y por eso es que me extraña mucho que el doctor Tomás, que es conocedor del derecho, que ha emitido bastantes libros, es doctor en derecho, tengo entendido, generalice las responsabilidades. Quien suscribe el oficio es la doctora Delgado, que tampoco es una infracción, porque hay que recordar que el artículo 138.2 del Código Procesal Penal dice:
toda autoridad está obligada a informar lo que solicite el fiscal. Inclusive, por ejemplo, si una autoridad se resiste a informar al fiscal, él puede solicitar la exhibición forzada judicial de documentos. Claro. Lo que hemos visto muchas veces. Entonces, más aún, que hay que recordar que somos un solo equipo. Era el equipo Cuellos Blancos. La fiscal que solicita la información era del equipo de Cuellos Blancos. Y si se lee la resolución de creación de este equipo, se dice pues que efectivamente se hace un equipo de diferentes estamentos, o sea, desde provinciales, superiores y supremos, porque todos los casos tenían vinculación entre sí. Claro. Quizá un fiscal supremo hablaba con un fiscal provincial, o etcétera. con un Por eso abogado. es que, o con un abogado, ¿no? Por eso, que lo ve la fiscal provincial. Claro. Y por eso la solicitud de información es en ese sentido. La fiscal que pide la información dice, yo tengo un caso donde está investigado el señor Castillo Alba y requiero para mi investigación conocer si es que el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas está investigado. Y eso es lo que se le contesta. ¿Por qué? Claro. Porque si ella conoce de alguna vinculación de su caso contra Castillo Alba con el nuestro, lo que correspondía era que ella nos haga un informe y nos eleve todo. Eleve la información. O sea, eso es un trámite normal entre las fiscalías de un mismo equipo, con casos vinculados. Entonces, bueno, eso le achaca a la doctora Delgado, pero a mí no me puede decir nada porque yo no hago, como él mismo dice, yo no hago trabajo de gestión en la Fiscalía Suprema. Claro. Yo hago trabajo directo de audiencias, de revisión de proyectos, de sacar requerimientos. O sea, es como decir que tú le vas a echar la culpa al obrero de lo que hizo el gerente. Claro. Eso es lo que ha hecho. Entiendo, pero doctora, a ver, cuando la fiscal provincial le pregunta a la fiscal Delgado, que era la Suprema, sobre si había una investigación, entiendo que Tomás Gálvez sí estaba investigado, tenía una investigación preliminar. Claro, no se puede informar falsedades. Le tuvo que informar la doctora Delgado. ¿Dónde hay una norma que diga de que no se puede informar absolutamente nada porque alguien tiene la condición de supremo? Claro. No existe esa norma. Y más bien existe una norma de cumplimiento obligatorio que es informar a la fiscal lo que solicita para el buen ejercicio de sus funciones. Claro. Este tema estuvo pasando desapercibido y hay que darle la real dimensión porque Tomás Gálvez, si bien es interino, él con una resolución puede hacer estos cambios que ya usted nos está contando. Y por otro lado, ahí salta, y creo que todos podemos ver, usted que nos está escuchando, que los invito a compartir aquí en estos momentos o a comentar la entrevista, conflicto de intereses a mí me salta a la cabeza cuando escucho lo que usted me cuenta. Porque si Tomás Gálvez, la respuesta tenía que ver con una investigación preliminar que tenía Tomás Gálvez, luego Tomás Gálvez dice, bueno, ustedes no han tenido que informar esto, yo la saco desde mi poder de fiscal de la nación interino, es conflicto de intereses, ¿no? Claro, y precisamente hay que recordar que este no es el primer caso donde lamentablemente se usa el poder, la Fiscalía de la Nación, para retirar a fiscales incómodos en las investigaciones. Uh-huh. Caso número 1, se retiró a la doctora Bersabe Revilla de la investigación de la hermana del entonces fiscal de la Nación. La señora Egma Benavides. Sí, que venía también se retiró en la misma resolución, por eso es un símil a lo que está ocurriendo ahora, al fiscal adjunto supremo Luis Zapata González, indebidamente. Uh-huh. Pero por lo menos en ese momento se dijo falta de productividad. Claro. Ahora se ha inventado una falta, porque si para el señor Tomás Gálvez era una falta, debió comunicarle inmediatamente a la Autoridad Nacional de Control, claro, para que en un debido procedimiento se investigue. Ahora, ¿cómo es que él puede afirmar que se le está atribuyendo competencia a la fiscal provincial si eso no dice en el oficio? Uh-huh. Solo se le está informando. Solo se algo. Le informa. Sí, efectivamente, que hay una investigación y acá está la razón de la asesora que señala cuál es esta investigación. Claro. Eso es todo. Ahora, de ahí, lo que te correspondería es, en todo caso, que primero se investigue si la solicitud que partió de la fiscal era correcta o no. Claro. Pero ahí no se ha roto la pita.
la pita se ha roto por el lado de quien responde conforme un deber. Claro. Entonces ahí sí, todos tenemos que preguntarnos por qué era necesario que nos saque así, tan intempestivamente. Por ejemplo, en mi caso a mí ni siquiera me dio alguna llamada de atención o algún comunicado. O sea, ¿no? se le antojó poner el nombre ahí y la sacó. Sí. Pero cuando le preguntan los colegas de Punto Final a Tomás Gálvez, él dice, no se puede armar muñecos. Sí. Bueno. En relación a la investigación y al caso que estaban viendo ahí. Primero, hay que lamentar cómo se expresan muchas veces nuestras autoridades ante periodistas y periodistas mujeres. Pero hay que ser claros, ¿no? Armar muñecos como si esa investigación que él tiene data del 2022. Uh-huh. Esa investigación que el señor tenía la aperturó el señor Jesús Fernández Alarcón. Luego estuvo ahí el doctor Franklin Tommy. Luego estuvo ahí otra fiscal suprema y finalmente la fiscal que ahora ha sido removida. Si es que ese era un muñeco, todos estos fiscales anteriores, hay que preguntarnos por qué no la archivaron. Claro. Y nosotros ni siquiera hemos hecho algún acto de investigación todavía en esa carpeta. Precisamente era lo que iba a empezar a hacer la doctora Delgado. Porque está en preliminar, ¿no? Está en preliminar. Hay que entender bien ese término. Claro. Recién comienzan a hacer diligencias, ¿no? Claro, y si uno revisa con detalle, que supongo que eso pasará, por quien esté asumiendo la Fiscalía Suprema ahora, tiene que ver qué actos de investigación se han hecho desde el 2023. Claro. Y qué cosa hay que hacer. Y eso es lo que tenía que hacer la doctora Delgado. Ahora no sabemos cuál fue la decisión de sacarlo, ¿no? Doctora, entonces, la resolución ya está. Se publicó en El Peruano. Usted debe volver a Arequipa. Pero en estos momentos también hay un terremoto en la Fiscalía, porque en la Fiscalía Suprema, en la Junta de Fiscales Supremos, porque probablemente Delia Espinosa retome su cargo de fiscal de la Nación. Entonces, ¿qué tendría que hacer Delia Espinosa para devolver, si es que vuelve a la Fiscalía Suprema, para devolver las cosas como estaban antes de que Tomás Gálvez firme esa resolución? Mire, tanto la doctora Delgado Manrique, que también es una fiscal de bastante experiencia y trayectoria y sobre todo comprobada honestidad, porque yo creo que en este tipo de casos eso es lo más importante. Claro, y en realidad en toda la gestión pública lo que nosotros, la ciudadanía, le pide a las autoridades, a los fiscales y a los jueces es honestidad, que en realidad le hace tanta falta a este país. ¿Okay? Claro, y cuando se investiga una organización criminal vinculada a actos de corrupción en el poder, eso es un requisito sine qua non, desde mi punto de ver. Bueno, entonces tanto la doctora como yo hemos pedido que se reconsidere esta decisión. Ajá. En mi caso, porque es absolutamente arbitraria, porque no hay un solo motivo legal. Él dice que me devuelve a mi plaza de origen porque esa es mi plaza de denominación. Sin embargo, el mismo fiscal de la Nación interino, sus dos adjuntos supremos que ha nombrado son de Ica y son del Callao. Entonces, claro, a igual razón, igual derecho. hay una contradicción ahí. Si se supone que estás devolviendo a los fiscales a sus plazas de origen, traes a otros fiscales que no es precisamente la plaza de origen. Y que no tienen experiencia en el cargo. Claro, doctora. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos tiene que reunirse y anular esta resolución. Bueno, nosotros eso es lo que entenderíamos y lo que dice la ley del procedimiento administrativo general es de que se plantea ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo arbitrario. O sea, nosotros lo hemos tenido que plantear ante el mismo señor fiscal de la Nación interino, pero bueno, ya con las declaraciones que ha dicho y que ha hecho, en las que agravia, provoca, incluso agrede a un periodista, yo creo que no habría imparcialidad de su parte para resolver esta reconsideración. Y el retorno de la doctora Delia, que es a lo que iba tu pregunta, yo creo que lo que tenemos que aprender todos los peruanos en un sistema constitucional de derecho democrático es a respetar las resoluciones judiciales. Claro. Y si el juez ha dicho que la doctora retorne, eso se debe cumplir y debe ser la Junta de Fiscales Supremos, defensores de la legalidad, porque eso somos ante todos,
quienes deben dar paso a esta transición de forma rápida e inmediata. Y yo creo que debemos entrar a un clima de ponernos a trabajar. Si la doctora decide que retornemos, tenemos que trabajar, tenemos que traer resultados en seguridad ciudadana, en anticorrupción y dejar ya tanto estas confrontaciones internas. Claro que sí, porque precisamente la crisis ahorita del país es inseguridad. Pero por otro lado, la corrupción no debemos perderla de vista. Y corrupción en altos, ni siquiera en altos, sino en los funcionarios del Estado. Claro, en altos funcionarios es lo peor, ¿no? Pero la corrupción enquistada en las instituciones de este país. Es que justamente, si me permites, yo con mi experiencia me he podido dar cuenta de que son la cara de una misma moneda. Corrupción, inseguridad ciudadana. Cuando los altos funcionarios están plagados de conductas de corrupción, se avanza en inseguridad ciudadana. Como decía el primer ministro Álvarez, ¿no? Decía, lo que pasa es que no hay certeza del castigo. Y eso es lo que está pasando acá. No hay certeza de que los corruptos van a ir a la cárcel. No hay certeza de que los extorsionadores van a ir a la cárcel. Pongámonos a trabajar unidos. No es posible que entre fiscales supremos, por ejemplo, se le quite la seguridad a la doctora Delia, se le quiten los vehículos, luego se la reciba con... O sea, tenemos que poner los intereses personales de lado y trabajar todos juntos por la sociedad. Claro que sí. Doctora, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, fue la fiscal Alejandra Cárdenas. Usted ya la escuchó y creo que también, usted que está viendo esta entrevista, comente. Aquí tenemos la cajita de comentarios. Si es que también le saltó este tema que yo dije del tráfico de influencias. Al escuchar a la fiscal Cárdenas hablar de cómo actuó el fiscal interino Tomás Aladino Gálvez. O sea, si el fiscal interino Tomás Aladino Gálvez tiene una investigación preliminar que lamentablemente no ha avanzado y una fiscal suprema dice, le informa a una fiscal provincial, sí, ojo, este fiscal está siendo investigado, eso es suficiente como para que de un plumazo, de una resolución, vengan y saquen a la fiscal suprema y de paso se lleven a la fiscal Cárdenas. Les leo los comentarios aquí en la cajita de comentarios y también, por supuesto, si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer en la edición impresa de Perú 21 y en toda nuestra multiplataforma. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.